Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero trasladarle el saludo del presidente de la República, que era toda su intención y así como lo teníamos coordinado que pudiera asistir el día de hoy, debido a su agenda internacional, porque va a hacerse presente en la asunción del reciente electo presidente de Bolivia y los problemas que a veces tiene el país de conectividad llevaron a que tuvieran en las últimas horas que suspender. Por tanto, me pidió encarecidamente que le enviara su afectuoso saludo, su reconocimiento por el esfuerzo a la agropecuaria y el conjunto de productores que hoy inician la cosecha, pero para cosechar primero hay que sembrar. Y la siembra siempre es esperanza. Porque uno cuando decide apostar a sembrar, y más en una actividad como la de ustedes, evidentemente hay un conjunto muy grande de factores que no manejamos cuando alguien decide apostar a la producción agropecuaria y particularmente a la agricultura. No solo el clima, últimamente el cambio climático nos viene jugando malas pasadas y muchas dificultades, sino también porque la producción agropecuaria depende también de los precios internacionales, que es una variable que tampoco controla el país, y mucho menos los productores. Por tanto, siempre que iniciar una cosecha implica rememorar esa decisión, que como bien decía el presidente de la agropecuaria, implica ese compromiso cultural de estar arraigado a la tierra y apostar a la producción nacional y apostar al país y jugársela muchas veces sin saber, porque nadie planta nada pensando que le va a ir mal, sino que siempre lo hace con la esperanza de que sea la mejor zafra la de ese año, aunque a veces después tiene otros elementos que le generan muchas complicaciones. También el país tiene otras cosas para hacer y muchas que puedan mejorar las condiciones de la producción nacional. El presidente recién relataba un conjunto de temas que están arriba de la mesa, que yo diría que son temas que tenemos que encarar con mucha fuerza, con mucha energía, que no son temas de un solo gobierno nacional, sino que han sido preocupación del conjunto de los gobiernos, porque en el Uruguay puede haber gente que se dedica a la tierra, a la producción agropecuaria, y mucha gente que vive en la ciudad, pero que depende también de lo que sucede en el sector agropecuario. Y a mí me gustaba mucho algo que en la administración anterior los exministros de Ganadería pusieron con mucha fuerza, y yo creo que esta administración lo quiere continuar también, que es esta idea de la conciencia agropecuaria. Porque necesitamos que el país en su conjunto tenga esa conciencia de saber que somos un país agropecuario de origen y que seguiremos siendo un país agropecuario en el futuro, y que depende de nosotros que podamos generar condiciones para que esa condición que tiene competitividad natural del país pueda ser una competitividad distinta hacia el futuro por las exigencias que tiene el mercado, por las exigencias que tiene hoy la demanda internacional, por el cambio tecnológico que es tan necesario incorporarlo, y que el sector agropecuario es una muestra de mucha intervención de innovación. Y quiero también en esto felicitar a la agropecuaria porque son un gran ejemplo de trabajar en los temas de innovación, de pensar en la innovación, de arriesgarse a la innovación, de pensar justamente cómo nos desarrollamos, con muchos de los proyectos que tienen, y que además tiene otra componente importante. El proceso de la conciencia agropecuaria no lo logra tampoco un gobernante. Es la tarea de esa cantidad enorme de productores que a lo largo y a lo ancho del país abandonan un rato su quehacer en la chacra para dedicarse a las gremiales, a hacer docencia en las gremiales. Muchos de nosotros, yo soy montevideano, pero hemos aprendido muchas veces en este andar, en el marco de las responsabilidades que hemos asumido, y lo que han hecho, o lo que hacen las gremiales, es hacer docencia, no solo con el sistema político, sino con el conjunto de la sociedad. Y ese es un esfuerzo que es abandonar lo propio, el trabajo, la familia, las horas de la familia, con todas las dificultades que tiene, para dedicarse a una tarea colectiva y dedicarse particularmente a una tarea tan importante en este país como es la docencia. Porque cuando uno va y visita la agropecuaria de Dolores aprende mucho, y eso luego después lo puede trasladar hacia otros lados. Así que agradecerle a la agropecuaria por este esfuerzo, agradecerle por esto que están haciendo, que es la quinta vez que lo realizan, que es muy importante porque en definitiva este grano en particular ha sido el responsable de mucho de lo que tenemos hoy en nuestras sociedades modernas. Porque fue
la domesticación de este grano, entre otras cosas, es lo que llevó a la humanidad a sentarse. Y cuando la humanidad se asentó, creció en número. Y cuando creció en número, hubo que generar instituciones para regular la comercialización de ese grano, el uso del grano. Y siempre las fiestas que están asociadas a muchas de las actividades culturales que tiene el país y las sociedades humanas están relacionadas con la siembra y las cosechas, porque aquellos hombres y mujeres de antaño tenían que festejar porque significaba el hambre, la muerte, la disminución de la población o el beneficio de la riqueza y de sobrevivir un año más. Hoy es cómo hacemos para que el país se siga desarrollando, siga creciendo y siga derramando actividad económica, y para eso tenemos que poner las luces largas, salir de los debates a veces que son debates de corto plazo para poner las luces largas y mirar hacia dónde tiene que ir el Uruguay. Naturalmente el mundo es un mundo que va a crecer en términos poblacionales, lo dicen todos los analistas internacionales, y el Uruguay, que es un país agropecuario y que tiene capacidad de sobra, no solo por el esfuerzo de su gente, por su capacidad, por su conocimiento, sino también por la dotación de recursos naturales que tenemos y el agua que tenemos, que es tan importante. Para eso tenemos una oportunidad de crecer y de desarrollarnos. Tenemos una enorme oportunidad si miramos el mundo en términos de dónde están las oportunidades. Naturalmente tenemos que buscar abrir definitivamente el mercado chino, y esto es una negociación que empezó hace algunos años, particularmente para el trigo, pero tenemos que buscar otros caminos. Tenemos que pensar en el sudeste asiático, tenemos que pensar en el norte de África, donde hoy está ubicado el 50% de la población mundial, y nosotros solo colocamos el 8% de nuestra producción y nuestra oferta exportadora en esa región. Ahí hay mucho trabajo por hacer, que implica un trabajo mancomunado de la Cancillería, del sector agropecuario, del conjunto del gobierno, para abrir esos mercados que muchas veces tienen 3 o 4 restricciones muy fuertes. La primera es la cultural, tenemos que entender esos mercados, tenemos que pasar por el servidor de los controles fitosanitarios, que muchas veces en épocas pasadas y cada vez más en el futuro serán medidas pararancelarias de un mundo que está avanzando en un proteccionismo atroz y que le van a imponer a los países productores de alimentos, como ya se está discutiendo. Ahí tenemos el debate en Europa y Francia poniendo un poco el freno a lo que puede ser la concreción del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Terminan siendo medidas pararancelarias que nos frenan y nos quitan competitividad a los productores y a los países productores de alimentos. Ahí tenemos un gran desafío, porque lo va a requerir el mercado o porque nos lo van a imponer como barreras pararancelarias, y para eso tenemos que adelantarnos en el tiempo para poder incorporar mucha más innovación, mucho más conocimiento, mucha más tecnología y capacidades para poder pasar por ese servidor fitosanitario que es tan importante para acceder a los mercados, que el Uruguay está muy bien posicionado por el esfuerzo que ha hecho el conjunto de los productores y el conjunto de la institucionalidad agropecuaria, pero que todos los días inventan alguna medida nueva. Y eso es un tema que lo tenemos que mirar, porque nosotros dependemos del mercado internacional y además vamos a depender cada vez más, particularmente, de estas cuestiones para los precios internacionales y las medidas de restricciones si estamos pensando en los mercados que debemos diversificar. Ustedes exportan a más de 20 países en el mundo y eso ha sido un gran esfuerzo de diversificación, pero tenemos que ir a mucho más para que eso nos permita también asegurarnos de riesgo. Hay otros temas que hacen, usted lo planteaba recién muy bien, que tienen que ver con el esfuerzo de la infraestructura que debe hacer el país, que tiene que pensarlo y orientarlo en clave de cómo se vincula el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las unidades que están referidas a las obras, junto con el Congreso de Intendentes, donde se está tratando de avanzar decididamente en un acuerdo para trabajar en la caminería rural, en algunos lugares de la caminería rural, donde no podemos ser, en esto no podemos ser cortos de vista. No puede ser que las fronteras que delimitan nuestros departamentos o las normativas nacionales entre quién se hace cargo de lo vecinal y quién se hace cargo de lo nacional no nos permitan ver que la ruta es una sola y que la producción tiene que salir por ahí. Y por tanto tenemos que ver cómo hacemos que las distintas reparticiones del Estado piensen en conjunto una planificación de cuáles son las inversiones más importantes, más rentables y más necesarias, y empezar a solucionarlo, porque hay que empezar de a poco. No se puede resolver todo, pero hay que ir resolviendo. Ustedes decían recién el puente, que fue un anuncio del gobierno anterior y que hoy se está concretando, y que eso fue muy importante, fue un compromiso del gobierno anterior, fue un compromiso particularmente del expresidente Luis Lacalle Pou. De alguna manera creo que fue, si no fue en
En la fiesta anterior, una de las cosas que manifestó el expresidente es que una de las cosas que él quería era terminar su mandato con el puente terminado. No lo logró, a veces las obras públicas en Uruguay demoran un poco más de lo que quieren los gobernantes, pero lo importante es que quedan, y están ahí y se va a concretar. Y esa es, de alguna manera, como el presidente Orsi ha dado a llamar, aquello de la acumulación positiva. Cada gobierno viene y trata de poner su grano de arena para que el país se desarrolle y crezca. En términos de producción, el tema riego es un tema central. El gobierno le ha puesto el eje muy importante. Y yo quiero decir dos cosas. Es cierto que es un gran desafío porque implica pensar una energía eléctrica barata, implica pensar que la planificación de las inversiones de UTE en términos no solo de generación, porque el Uruguay en generación está bastante bien, sino en distribución y potencia, hay que ponerla justamente para priorizar cuáles son las áreas y los territorios en donde podemos avanzar más rápidamente. Pero frente a todos esos desafíos que están allí, que ha sido un anhelo, un esfuerzo muy grande de distintas administraciones, yo diría, lo primero que tenemos que rescatar, y quiero terminar con esto, es que los uruguayos podemos hacer un montón de cosas cuando nos juntamos, cuando trabajamos juntos, cuando ponemos el hombro para que el país se desarrolle. Si uno mira todas las obras de infraestructuras de riego y de represamiento que ha hecho, por ejemplo, el arroz, naturalmente lo necesita porque si no, no hay producción, y las traslada hacia el litoral, en Uruguay podría crecer en torno de 4 puntos del PBI su crecimiento, si tuviéramos todas esas obras de este otro lado. Y entonces la pregunta que tenemos que hacer es, si lo pudimos hacer para una producción, los uruguayos lo hicieron, con dificultades, con esfuerzos, con aprendizajes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora para ponerle un segundo piso a la producción agropecuaria y dar ese salto al desarrollo y crecimiento que precisa el país, que no significa otra cosa que multiplicar la producción, generar más actividad económica, más servicios agrícolas, desde los servicios agrícolas directos hasta la gomería, que la que termina reparando, genera una cadena de trabajo muy importante que tenemos que desarrollar. Y yo creo que ahí están todas las condiciones dadas para hacerlo y tenemos que poner todos el hombro. Esto ha sido además reconocido por el conjunto del sistema político que ha estado de acuerdo y que ha empujado de distintas maneras esto, así que lo tenemos que lograr porque ya lo hicimos en otras oportunidades. Por tanto, el mensaje central es que cuenten ustedes con este gobierno, con el esfuerzo del conjunto de los ministerios y de los funcionarios que tiene el gobierno nacional para en cualquier momento levantar el teléfono, tenemos este problema, tenemos estas otras situaciones, trabajar en conjunto, porque si el gobierno y el sector privado no trabajan en conjunto, el Uruguay no se desarrolla, y yo creo que tenemos el gran desafío de desarrollar este país y de llevarlo a un estadio superior, y para eso tenemos que trabajar en conjunto y romper aquella idea que el sector público y el sector privado se miran con desconfianza. Si lo seguimos mirando con desconfianza, perderemos el tren al desarrollo tan deseado por todos los uruguayos y las uruguayas. Así que en ese sentido ese es el saludo, agradecerle por esta invitación y alentarlos a producir más, que es lo que precisa el Uruguay. Producir más y mejor. Muchas gracias.